Mateo capítulo 2, versículos 16 al 20. Vamos a hablar esta tarde acerca de las señales en los salvados. Y dice así la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Bueno, estas fueron palabras, ¿no es cierto?, que registra Mateo, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron especialmente para esclarecer algunas dudas que podrían haber y que pueden haber también en nosotros, ¿verdad? Hay mucha gente en este mundo que se dice ser creyente, que se dice ser cristiano, pero ¿realmente serán todos hijos de Dios? Vemos una sociedad cada vez más corrupta, una sociedad cada vez más lejos de Dios, ¿no es cierto? Vemos cada vez las iglesias más frías, más vacías, ¿no es cierto? No solo la nuestra, es un mal generalizado en todo el mundo, ¿ya? ¿Qué está pasando? Dice uno, ¿verdad? Entonces, esta palabra que el Señor Jesucristo nos recuerda, ¿no es cierto?, a nosotros aquí en el Evangelio de Mateo, debe hacer resonar en nuestra conciencia que aquella persona que es un verdadero hijo o una hija del Señor es reconocido por su forma de vivir, ¿ya? Y por eso el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Y el Señor pone este ejemplo, ¿verdad?, que acabamos de leer acá. Un árbol maleado siempre va a dar malos frutos, ¿ya? Lo que hemos estado cerca, ¿no es cierto?, los árboles frutales, nos vamos a dar cuenta de si tienen alguna peste, ¿verdad?, algún insecto, esos frutos no van a salir buenos. Usted va a sacar la fruta, la va a comer y se va a encontrar, ¿no es cierto?, con que viene maleada esa fruta, porque el árbol está maleado. Cuando el árbol es un árbol que está sano, que está nutrido, ¿verdad?, que tiene agua, que tiene raíces fuertes, entonces el fruto de ese árbol va a ser bueno, va a ser agradable, ¿verdad?, no solo a la vista, sino que al sabor, al comerlo. Por eso el Señor pone este ejemplo tan cotidiano, ¿cierto?, acerca de los frutos. ¿Qué más sencillo decir? Que el cristiano se conoce por su forma de vivir. Más sencillo que eso no puede ser, ¿verdad? No podemos perdernos de vista con respecto a eso nosotros, ¿ya? Por eso que el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan ustedes? Y en eso debemos tener cuidado nosotros los que somos creyentes, quienes decimos que somos hijos de Dios. Me incluyo también yo, ¿no es cierto? Porque cuando llegue el momento, acuérdense ustedes las palabras de Jesús que dijo: muchos me dirán en aquel entonces, Señor, Señor. ¿Y qué les va a decir el Señor? No os conozco, ¿ya? Y el Señor le dirá: no os conozco, no a cualquier persona, hermano. Porque el Señor añade diciendo: muchos me dirán en aquel entonces, en tu nombre, ¿no es cierto?, echamos fuera demonios, en tu nombre dice esto, en tu nombre dice esto otro. O sea, esa persona que llega, ¿no es cierto?, y que le dice esto al Señor, no era una persona cualquiera en la tierra, era una persona religiosa, como nosotros, ¿verdad?, que tal vez iba a una iglesia como nosotros, que vamos todos los domingos, que venimos a la reunión, pero que a lo mejor realmente el Señor lo está obrando en nuestro corazón. Por eso que debemos ser cautelosos nosotros en esto y estar seguros de que verdaderamente nuestros pecados han sido perdonados, de que somos hijos de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces eso se refleja en la vida, ¿ya? No puede un cristiano llevar una vida licenciosa, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué cristiano sería? El que vive una vida de mentira, ¿sí?, una vida engañando a las personas, ¿ya? Si un cristiano tiene un negocio, por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio, ¿verdad?, no podemos ir engañando a las personas, tenemos que ser sinceros, veraces, porque Dios nos lo manda así, ¿verdad? En nuestro trabajo, ¿cómo debe trabajar el creyente? Debe trabajar como para el Señor, no solo para el ojo, ¿verdad? No porque me ven, o mientras me ven yo trabajo, no, yo trabajo como para el Señor, ¿ya? Con una limpia
conciencia. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, ¿no es cierto?, y hablamos de los creyentes en Cristo, aquellos que decimos que hemos sido salvados por el Señor, aquellos que decimos que somos hijos de Dios, ¿no es cierto?, y que el Señor ha perdonado nuestros pecados, nuestra vida debe demostrar ciertas señales, en realidad, y señales que son personales, ¿verdad?, y que son evidentes, y que están a la vista de quienes nos rodean, ¿ya? Y esas señales que son personales deben ser evidentes, en primer lugar, para mí, para nosotros. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene un testimonio interno. El Espíritu Santo, ¿verdad?, testimonia a nuestro espíritu de que somos hijos del Señor en primer lugar, ¿ya? Y Dios nos convence a través de su Espíritu que somos hijos de Dios, que somos salvos, que efectivamente mis pecados han sido perdonados, que soy propiedad, ¿no es cierto?, de Dios. Pero también esta señal, ¿no es cierto?, debe ser una señal evidente para quienes nos rodean. O sea, quienes están alrededor mío deben ver estas señales que testifiquen de que verdad yo soy un hijo fiel de Dios, ¿ya? Porque si en mis labios hay grosería, hay mentira, hay ira, ¿verdad?, hay golpes y toda una vida de agresividad, entonces, ¿cómo voy a testimoniar yo de que efectivamente soy un creyente? Soy un hijo de Dios. Imposible, ¿verdad? Por eso el Señor dijo bien claro que el árbol se conoce por sus frutos. O sea, el creyente lo conoceremos por su forma de vivir, ¿ya? Dime cuáles son tus actos y te diré quién eres, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros debemos testificar más que con nuestros labios, con nuestra vida, lo que somos. Nuestra vida debe ser una carta abierta para quienes nos rodean. Y en primer lugar, debemos entender que los pensamientos de aquellos que son hijos de Dios son pensamientos distintos. Ahora, le resulta normal al creyente pensar, por ejemplo, en las cosas relacionadas con el reino de Dios. Cuando no éramos cristianos, ¿cuándo pensábamos en las cosas del Señor? Nunca pensábamos en las cosas del Señor, ¿verdad? Arreglábamos los problemas con nuestros propios medios, con nuestra propia mente, ¿no es cierto? Solucionábamos las cosas, hacíamos las cosas, no pensábamos en el Señor. Muy pocas veces, a lo mejor en la aflicción, ya en un extremo, clamábamos al Señor, Señor, ayúdame, ¿no es cierto? Pero en realidad era una petición que sale de los labios, nomás por la aflicción del corazón, pero no era una fe genuina y verdadera. Primero a los Corintios, en la Biblia, capítulo 2, versículo 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Y luego añade el apóstol Pablo diciendo: más nosotros, los que somos de Cristo, tenemos la mente de Cristo. ¿Se fijan ustedes? Por eso podemos decir que nuestros pensamientos son distintos, no porque seamos mejores, ¿ya? No porque usted sea mejor que la gente que no tiene a Cristo en su vida. Yo siempre lo he dicho. Yo conozco muchas personas que no son cristianas y que son mejores que nosotros, hermano. Conozco muchas que son mejores que muchos cristianos y no son cristianos, ¿verdad? Entonces, de eso tenemos que aprender mucho nosotros, los creyentes, ¿verdad? Si hay gente sin Dios que vive en este mundo y que moralmente es más elevada que nosotros, entonces, ¿qué ejemplo nos queda a nosotros? ¿Verdad? Que tenemos la palabra del Señor, que Dios ha hecho una obra en nuestro corazón. Tenemos el deber como cristianos, entonces, de demostrar con nuestra forma de vivir quiénes somos y qué camino seguimos. Primero, el cristiano piensa constantemente en el momento de su encuentro con Cristo. ¿Se acuerda usted cuando conoció al Señor? ¿Se acuerda usted cuando le hablaron de Cristo por primera vez? ¿Verdad? Y también pensamos en las circunstancias en que recibimos a nuestro Señor como Salvador. ¿En qué circunstancias estaba nuestra vida? Yo creo que la mayoría de nosotros, no todos, pero la mayoría de nosotros conocimos al Señor en circunstancias adversas o extremas tal vez. Cuando vivíamos angustiados, cuando vivíamos en problemas, cuando nos dimos cuenta que ya no podíamos mirar a ningún lado. Cuando se nos cerraron todas las puertas y solo había una puerta que se nos abría, que era la puerta de fe en Cristo.
Y en esas condiciones muchos de nosotros hemos conocido al Señor. Si no hubiésemos tocado fondo, como se dice, a lo mejor muchos de los que estamos aquí no estaríamos acá. A lo mejor yo no estaría acá si no hubiera tocado fondo alguna vez en mi vida también, ¿verdad? Si se me hubieran cerrado las puertas, no hubiera tenido que clamar al Señor. Habría seguido mi vida, ¿no es cierto?, solucionando los problemas como yo pensaba. Pero Dios permite que se cierren todas las puertas a veces, para que nosotros no podamos recurrir a nada en esta tierra. Y solo nos queda la fe, recurrir por medio de la fe al único que puede salvarnos, ¿no es cierto?, en primer lugar, y ayudarnos en las circunstancias difíciles de la vida. El cristiano piensa en los nuevos desafíos que como creyente, ¿no es cierto?, en Jesús tenemos que enfrentar. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar en una vida mezquina, ¿no es cierto?, solamente el aquí y el ahora. Debemos proyectarnos al futuro de nuestra vida. Si yo hago esto, los jóvenes, por ejemplo, si yo estudio tal carrera o esto otro, ¿qué beneficio espiritual me trae para mi vida futura? Debemos pensar en el futuro, no podemos vivir la vida así en el aquí y hoy día, ¿verdad? Debemos ser provisores para nuestro futuro, ¿verdad? En todo lo que hacemos, el trabajo, ¿no es cierto?, que yo hago, en donde yo laboro, lo que voy a hacer, mis planes, ¿qué beneficio espiritual me traen para mi vida? ¿O solamente pienso beneficios materiales, económicos, que me vaya bien, que gane dinero, ¿no es cierto?, que pueda prosperar, que pueda comprar cosas? Qué pobre sería nuestra vida si pensáramos así, ¿verdad? Sería una vida solo materialista, nada más, una vida sin Dios, una vida sin vida espiritual por lo demás. Entonces debemos proyectarnos y pensar nosotros en las cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con nuestro espíritu también. No olvidemos que nosotros no solo somos de carne y hueso, también tenemos espíritu. Por lo tanto, necesitamos el alimento espiritual para nuestra vida. ¿Y dónde encontramos el alimento espiritual? En el Señor, en la Biblia, en su palabra. El cristiano piensa en la manera de cómo agradar mejor al Señor siempre. ¿Cómo agrado yo al Señor? ¿Verdad? Tanto en nuestra conducta, por ejemplo, como en nuestra relación con las demás personas. Bien como dice el versículo que está atrás, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Y lo digo porque en este tiempo he conocido personas que se dicen ser muy cristianas, muy fervientes, de una religión X, ¿no es cierto?, muy cercana a la nuestra, y sin embargo actúan como verdaderos impíos, con odio, con rencor, hiriendo a otras personas, sin importar, ¿no es cierto?, que a la persona que tienen al frente la están hiriendo y la están destruyendo. ¿Puede actuar un cristiano de esa forma, hermano? No, ¿verdad? No podemos actuar así nosotros. ¿Cómo nos miraría el Señor si nosotros actuásemos de esa forma? Debemos nosotros demostrar con nuestra conducta lo que somos. Dice la palabra del Señor, por lo tanto, en esto de mirar hacia adelante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Esto debemos sentir nosotros, proyectarnos al futuro en Cristo. Mirar a Cristo, ¿no es cierto?, en nuestro futuro. No mirar en nuestro futuro solamente un beneficio monetario o material, sino que mirar a Cristo en nuestra vida. Y Cristo está ahí, ¿no es cierto?, también, así como aquí está en nuestro futuro, debe estar en mis proyectos. No podemos proyectar nuestra vida, si somos cristianos, sin Dios. No podemos hacerlo así. Debemos estar aferrados siempre a Dios y aferrados a su palabra. Fíjense ustedes que Proverbio también nos dice algo que debemos nosotros tener siempre presente con respecto al corazón del hombre. Dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Y tiene que ver con eso. Tiene exactamente que ver con lo mismo que está ahí atrás, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Señor criticó a los fariseos diciéndole, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Entonces, tiene sentido la palabra del Señor cuando dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. O sea, el ser humano no es lo que vemos, sino lo que hay en el corazón. Ese es el ser humano.
Y nosotros no podemos verlo, pero Dios sí. Dios conoce los pensamientos de todos nosotros y Dios pesa los corazones. Por eso que el Señor sabe cuánto peso yo. Ustedes me ven aquí adelante, ¿verdad? Que predico y todo, y fíjense ustedes que hay una persona en mi trabajo que siempre me decía, oh, un joven, decía, yo lo admiro a usted, yo lo admiro, no, le dije, cuidado, no me admires, porque yo soy un ser humano y me equivoco, y cuando me equivoque, tú te vas a caer junto conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tal es su pensamiento en su alma, tal es él. Nosotros muchas veces no reflejamos lo que somos dentro. Si reflejásemos lo que somos dentro, podríamos vivir con una conciencia tranquila. Si viviéramos tal cual somos por dentro, podríamos vivir. O viviríamos avergonzados, o viviríamos escondidos. Piense esto un rato. ¿Cómo sería yo desnudo, ¿no es cierto? En ese sentido, desnudo de mi cuerpo, viviendo y haciendo transparente quién soy por dentro? ¿Podríamos vivir en paz? ¿Podríamos vivir con nuestra cabeza en alto? ¿O tendríamos que vivir escondidos? ¿Verdad? Bueno, Dios es quien ve nuestro corazón. El Señor ve lo que hay en nuestro corazón y por eso Él dice que Él pesa los corazones. Él sabe lo que hay en mí y lo que hay en cada uno de ustedes, ¿verdad? Es importante entonces que nuestros pensamientos tengan siempre una clara perspectiva cristiana acerca de la vida. O sea, mi perspectiva, mis planes futuros, que sean claros, pero que estén en Dios, que estén considerando el camino del Señor, porque eso me va a llevar al éxito, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre inteligente que construyó su casa sobre la roca. Porque vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu aquella casa y la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, había un fundamento sólido allí, ¿no es cierto? Pero también dice que cualquiera que oye estas palabras y no las hace y no las toma en cuenta, ¿verdad? Y dice, tal vez esto no es para mí, le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, falto de entendimiento, que construyó su casa sobre la arena. Porque vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu en aquella casa, o sea, con violencia esa casa, y dice que esa casa cayó y fue grande la ruina. ¿Ya? Entonces, así compara Dios, ¿no es cierto?, al ser humano, al hombre que acepta el consejo de Dios o al que rechaza el consejo de Dios. Yo espero que todos nosotros, en realidad, aceptemos el consejo del Señor y que nuestros pensamientos se afirmen en la palabra de Dios. Por eso también Pablo nos aconseja ahí en Filipenses 4:8 diciendo, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. O sea, ¿en qué debo pensar yo? Debo pensar en la verdad, siempre, no en la mentira, en ser honesto, dice acá, en ser justo en lo que hago, no injusto, ¿ya? Pensar en las cosas puras, no en las cosas impuras y pecaminosas propias de este mundo, ¿no es cierto? Y además, no solo eso, sino que, fíjense, todo lo amable. O sea, ¿cómo debe ser el cristiano? Amable, pues. Amable, así debe ser el cristiano, porque eso tal vez es contrario a mi carácter. Mi carácter es ser agrio, es ser antipático, y yo soy así porque Dios me hizo así. No, Dios tiene que cambiar ese carácter antipático y hacerle de usted una persona amable, de buen nombre, dice. Si hay virtud alguna, o sea, una persona virtuosa, ¿no es cierto? Una persona agradable, una persona que uno pueda conversar con ella, una persona que me pueda escuchar, que me pueda entender, que me pueda dar un consejo de la palabra del Señor y que me traiga fortaleza a mi vida. ¿Ya? Si alguna alabanza es, ¿ya? En eso debemos estar pensando nosotros. No buscando cómo engañar, no buscando cómo hacer daño, no buscando cómo vengarme, ¿no es cierto? Porque me la hizo y entonces me la paga.
No, nosotros no podemos buscar esas cosas, ¿verdad? Debemos ser veraces en nuestra vida. Bueno, los pensamientos son distintos primero, dije. Los pensamientos del creyente deben ser distintos. No porque yo los cambio, sino porque Dios opera en mí un nuevo nacimiento. Dios nos da un nuevo nacimiento. Segundo lugar, las palabras del creyente tienen que ser distintas. No pueden ser igual a la persona que vive sin Dios y sin ley en este mundo, ¿verdad? Las palabras del cristiano tienen que ser distintas. Siempre debe complacer al cristiano hablar de lo que más nos interesa. ¿Y qué es lo que más nos interesa? La palabra del Señor. Eso es lo que más nos interesa, lo que llena nuestra vida, ¿verdad? Tenemos otros temas de conversación, sí, pues seguimos en el mundo, debemos conversar, ¿no es cierto?, disfrutar de la vida, pero hay algo que llena nuestro corazón, pues, y eso es lo que debemos compartir también con otros. Ahora, el que ha nacido de nuevo procurará también que sus temas de conversación siempre agraden al Señor, ¿verdad? Porque hay temas de conversación en grupos de personas que no agradan al Señor a veces, ¿no es cierto? Cuando hay chisme, cuando se roba la honra de otra persona, se habla mal de una persona, cuando hay doble sentido, ¿no es cierto? Todo eso, al Señor no le puede agradar eso. Y por lo tanto nosotros tampoco debemos participar en esas cosas. Porque todo eso nos va a traer problemas a nosotros. Si nos metemos, ¿no es cierto?, en chisme, si hablamos mal de otra persona, ¿no es cierto?, todo eso también se va a devolver a nuestra vida. Las palabras vulgares también, por ejemplo, palabras obscenas, no deben formar parte del vocabulario cristiano. No puede ser eso, ¿verdad? No debe ser. Las palabras vulgares y las groserías deben ser erradicadas de los labios que alaban el nombre de Dios, ¿verdad? Nuestro idioma es un idioma rico, es uno de los idiomas más perfectos que se hablan sobre la tierra, increíble, el español. Y tenemos muchas palabras para expresarnos. ¿Por qué expresarnos con palabras vulgares entonces? Palabras con grosería, ¿verdad? Entonces, el cristiano es conocido por sus palabras. Primero dijimos sus pensamientos, sus palabras, pero también nuestras actividades, por ejemplo, ¿no es cierto? Las actividades que cada uno de nosotros desempeñamos, nuestro trabajo, la dueña de casa, el que estudia, ¿verdad? El niño en el colegio, el niño cristiano. Las tareas diarias, hermanos, son las mismas que hacíamos antes que conociéramos al Señor. Son las mismas tareas diarias. Los deberes, ¿no es cierto? Los que trabajamos, debemos ir a trabajar, tenemos que cumplir con nuestras tareas, ¿ya? Pero la motivación debe cambiar, porque la motivación que mueve al Hijo de Dios es Cristo. Por lo tanto, las actividades son las mismas, ¿no es cierto? Pero mi motivación no puede ser la misma. No puede ser, ¿ya? Ahora, todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, así como lo dice la palabra de Dios en Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. O sea, todo lo que nosotros hacemos debe ser hecho como para el Señor. De esa forma. Y si así lo hacemos, hermanos, tengan por seguro que Dios siempre nos va a bendecir en nuestra vida. Siempre. Y el cristiano que es fiel al Señor, donde esté, va a llegar lejos. Porque Dios abre puertas, porque Dios le bendecirá y porque Dios le prosperará en su vida. ¿Ya? El creyente responsable siempre optará en sus actividades cotidianas ser consecuente con los valores cristianos, siempre. ¿Ya? Si usted es cajero, por ejemplo, y si alguien le da dinero de más, el cristiano que hace, devuelve ese dinero de más, ¿no es cierto? Es honrado, no piensa en quedarse con ese dinero, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas pequeñas reflejan la conducta de un hombre o de una mujer de Dios verdadero, ¿ya? Los valores cristianos que practicamos, sean actividades sociales, ¿no es cierto?, con nuestras amistades, o el tiempo libre, o la recreación en familia, en el trabajo, donde quiera que estemos. Por eso que el Señor nos dice,
para que estemos alerta y no nos engañemos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Por sus frutos, ¿verdad? Si yo digo que soy un hijo de Dios, entonces mis frutos deben ser los frutos de un cristiano, ¿verdad? Todo buen árbol lleva buenos frutos. Y el árbol maleado, ¿qué fruto llevará? Maleado, ¿no es cierto? ¿Qué árbol soy yo? Debemos pensar nosotros. ¿Qué árbol soy yo? Señor, yo quiero ser un árbol bueno, un árbol que dé buen fruto, ¿no es cierto? Un árbol que sea frondoso y que otros puedan cobijarse debajo de este árbol para bien, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, para terminar, llevarnos esta reflexión para nuestra casa hoy día. Si nuestra vida ha tomado otro rumbo, ¿verdad? Los que son creyentes, la vida del creyente puede tomar otro rumbo, y de esto me voy a referir el domingo, en el culto, ¿ya? Si nuestra vida ha tomado otro rumbo, lo natural es que se manifiesten señales que van a indicar que Cristo no está en mi corazón, porque he tomado otro rumbo, me he apartado, ¿no es cierto?, del rumbo del Señor. Entonces mi fruto va a ser un fruto amargo, no va a ser un fruto agradable. Y saben ustedes que quienes nos rodean se van a dar cuenta. La iglesia se dará cuenta de esto, ¿no es cierto? Y todos los que nos rodean se darán cuenta y percibirán este cambio que ha habido o que ha ocurrido, si es que hemos perdido el rumbo. Así que debemos tener cuidado. No olvidemos, ¿no es cierto?, la palabra del Señor y el Señor mismo, Jesucristo, que dijo: muchos me dirán en aquel entonces. Llevémonos esta reflexión a nuestra casa. Muchos me dirán en aquel entonces: Señor, Señor, ¿verdad? En las plazas enseñé, en las plazas prediqué, canté en el coro, hice esto en la iglesia, hice esto otro. Y el Señor dice: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínense ustedes qué triste sería, ¿no es cierto?, encontrarnos en una situación como esa, habiendo estado toda nuestra vida en una iglesia. Yo le decía recién 40 años, yo tengo ya 40 años que estoy visto con mi Salvador, ya 40 años que sigo al Señor. Y imagínense ustedes que me encuentre frente a Cristo y Él me diga: no te conozco. Pero Señor, si yo 40 años te seguí, yo prediqué, Señor, no te conozco. Qué triste y qué pérdida más grande, ¿no es cierto? Qué pérdida más grande de una vida y de una eternidad va a ser eso. Por lo tanto, mis hermanos, si no estamos seguros de nuestra salvación, si hemos perdido el rumbo, ¿no es cierto?, de Cristo, entonces es tiempo que volvamos, ¿verdad? El Señor nos llama con amor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el llamado que hace el Señor a todos nosotros. El Señor nos llama con amor, ¿verdad?, a inventar nuestro rumbo, a que nos tomemos fielmente de su mano y que tengamos la posibilidad de tener felicidad en esta tierra. Si el creyente puede tener felicidad en esta tierra, ¿no es cierto? ¿Podemos ser felices con Cristo? Sí. ¿No sin problemas? No, porque vivimos en un mundo de pecado. Vamos a tener problemas, dificultades, pero el Señor nos promete, ¿no es cierto?, que aunque nuestra carga sea pesada, Él la hará ligera. Todas estas promesas las hace el Señor para nosotros, ¿verdad? Y el Señor dice en su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, el Señor me ofrece una vida nueva. Y si usted me ofreciera una vida nueva, ¿verdad? Yo siempre digo esto: ¿cuánta gente dice: si yo volviera a nacer, no haría lo mismo en mi vida? O hay otros que no se arrepienten y dicen: si yo volviera a nacer, haría lo mismo, ¿verdad? No se arrepiente. Pero la mayoría de las personas cuerdas, ¿no es cierto?, dicen: si yo volviera a nacer, no cometería los mismos errores, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ofrece volver a nacer. Miren ustedes, el Señor nos ofrece un nuevo nacimiento. Es posible volver a vivir, ¿verdad? Volver a vivir, pero aquí, ahora. Hoy el Señor me ofrece ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, y todas son hechas nuevas. Y luego dice, para afirmar o reafirmar esto, dice: y todo esto proviene de Dios.
para que entendamos que la transformación de la vida no la hago yo, porque yo no puedo cambiar mi vida, yo no puedo cambiar mis pensamientos. Ya soy un viejo, ¿quién va a cambiar mis pensamientos? ¿Quién va a cambiar los pensamientos de un viejo? Nadie. El Señor puede hacerlo. Y yo puedo hacerlo. Entonces, si yo voy a ser una nueva criatura, es porque el Señor lo va a hacer, no yo. ¿Verdad? Dios nos renueva de día en día. Solo Él puede hacerlo.